Natasha Tanfara, fundadora de Smart Learning Group en México, una consultora educativa de innovación, llevando las mejores tecnologías a los centros educativos. Muchas gracias, Natasha, por venir a The Polo Lamb Experience para compartir con otros educadores tu experiencia. Antes de empezar, tenemos una tradición donde ChatGPT nos ha hecho algunas preguntas rápidas para ti. ¿Estás preparada, Natasha? Antes que nada, muchísimas gracias, Polo. Es un placer acompañarte el día de hoy. Y sí, estoy lista. A ver, Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta. ¿Prefieres vivir en la ciudad o en el campo? en la ciudad. En la ciudad. ¿Eres más de la ciudad? Sí. Ah, ok. Nací en una ciudad y he vivido en ciudades siempre. Toda la vida. Ok. Me gusta. Ok. El bullicio, ¿no? La gente, las conexiones, todo. El movimiento. Movimiento. Eso. Perfecto. ¿Libro o ebook? Libro. Libro. Como yo también soy más de tener papel ahí de cada página. Sentirlo, ¿no? Exactamente. Hay una conexión. Se vive una experiencia distinta. Exactamente. ¿Viajar al desierto o a la selva? Al desierto. Desierto. ¿Te gusta el calor? Sí, Y... prefiero el calor. Ok. ¿Llamadas o videollamadas? O sea, telefónica, digo. ¿Telefónica o videollamada? Como ahora. Eso es interesante porque depende con quién, ¿no? Pero creo que prefiero las videollamadas. Yo también, para ver a la persona. O sea, yo creo que muchas veces con la llamada sola pierde un poco de conexión, como hablamos antes. Sí. Como falta algo, pero ahora, por ejemplo, te veo la cara, te veo que tiene una sonrisa y me transmite también eso, ¿no? Y me Claro. pone feliz también. Así que yo creo que videollamada es mejor. Última pregunta. ¿Día de spa o día de aventura? Pues depende de la aventura, ¿no? Hay aventuras que no me animo, pero te diría que día de aventura. Aventura, de una aventurera. Muy bien, muy bien. Como ahora en el podcast es una aventura, porque al saber dónde vamos a ir, ¿no? En esta conversación. Es una aventura también. Y bueno, gracias por venir otra vez al podcast. Vamos a entrar a las preguntas principales, que se trata de innovación en un centro educativo, básicamente, ¿no? Pero antes de entrar allí, me gustaría que los oyentes aprendan te conozcan un poco mejor de quién eres, por qué eres experta en este campo y cómo te surgió la idea de montar la empresa, por supuesto. Entonces, lo primero de todo, ¿quién es Natasha y cuál es tu sueño? Bueno, yo tengo muchos años en la educación, en el sector corporativo primero, ya después empecé a trabajar con inversionistas que invertían en tecnología educativa y yo ayudaba a estas pequeñas nuevas empresas al desarrollo del mercado, a hacer un análisis del producto contra el mercado, ¿no? La parte más de negocio dentro de la educación y asegurarnos de que pues, entraran, desarrollaran los mercados, crecieran, ¿no? Y poder potencializar a todas esas soluciones. Siempre soluciones en las que creía, ¿no? Y equipos en los que veía yo un liderazgo positivo, porque también hay soluciones que, pues yo, por ejemplo, no les veía el sentido tanto. Entonces eso creo que también es importante. De ahí empezamos a volvernos distribuidores de algunos productos, seguimos haciendo las consultorías senior
con grupos de inversionistas, VCs, ¿no? Grupos educativos grandes, y también tenemos programas propios, ¿no? Y alianzas con Olveos, por ejemplo, para la parte de bullying y de prevención de bullying y certificaciones para los colegios. Entonces, trabajamos con los colegios, con las edutechs, ¿no? Y las empresas nuevas, y también trabajamos con toda la maquinaria de negocio detrás de ambos. En realidad, tengo visibilidad de todo el panorama de la industria, y para mí ha sido muy, muy interesante. Soy un perfil mucho más de negocios, ¿no? Vengo de la parte de negocios de toda la vida, de direcciones, en grupos y demás, y he podido ayudar a traducir, ¿no? Y hacer un puente muchas veces entre todas estas cosas. Pero al final del día, los negocios me apasionan, las emprendedores, ¿no? Y todo lo que es el campo de EduTech me apasiona. Ajá. Y las escuelas, la educación me apasiona. Entonces creo que siempre es importante también hacer cosas que nos gustan. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, para resumir un poco, ¿cuál es tu sueño en este ámbito para ti? ¿Por qué eso? ¿Por qué educación? Sí. Porque podemos emprender en cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, tiene que tener algo que te llama mucho para que te guste el trabajo, ¿no? Mira, en realidad creo que mi sueño es ver una disrupción del modelo educativo. Sí creo que hay mucho que hacer en torno a la evolución educativa, y que todos están colaborando en hacerlo para que la educación se optimice, se potencialice, pruebe nuevos modelos que son más relevantes a las realidades de hoy, ¿no? Y a la realidad futura de estos niños. Entonces, yo lo que quiero es ser parte de esa evolución. En realidad eso es lo que me interesa. Muy bien, para impactar, supongo, a la sociedad, porque la futura generación es la más importante, porque van a venir a trabajar, a crear. Entonces necesitamos jóvenes que están preparados, y muchas veces vemos que no es el caso, ¿no? Por eso. Sí, o sea, es otro, ¿no? Es otro modelo. A veces salen preparados en algunas cosas, pero no es tan práctico, ¿no? A veces vemos tal vez menos motivación en el aprendizaje, tal vez algunas situaciones que se pudiesen evitar, ¿no? O sea, hay mucho todavía, creo que dentro de este proceso de evolución. Pero sí, para impactar al individuo, ¿no? Para impactar familias, comunidades, países, industrias, porque todo viene, obviamente, de cómo se forja un ser humano dentro de ese proceso educativo, que tal vez hoy pensamos que es nada más, pues, adquirir conocimiento, ¿no? Hay personas que te dicen que, pero no lo es, ¿no? Va mucho más allá, y hoy ya sabemos que todavía, inclusive la manera en la que te planteas un problema, tendría que venir desde estas raíces educativas. Exactamente, y más como pasamos, ¿cuántos años? Casi 20, yo qué sé, 20 años de nuestra vida temprana en la educación. O sea, entonces claro, son muchos años que tú dices, no puede ser un simple adquirimiento de información, porque para eso tenemos Google y YouTube, que puede hacer lo mismo. Entonces, educación tiene que ser mucho más que eso para que valga la pena. No, es cierto. Para mí creo que es muy importante que dentro de esta evolución, toda entidad educativa, todo el que tiene que ver con educación, empiece a pensar en términos de cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué podríamos probar, no? ¿En qué podemos, aunque sea probar y fallar y probar algo nuevo, ¿no? Que son más cautelosos, pero creo que funciona en el mundo de los negocios hoy y de la tecnología, y funciona también en esos entornos. Y la otra es, creo que la perspectiva de que todos somos estudiantes. Entonces, a mí siempre me ha gustado el profesor que se siente y se ve a sí mismo como estudiante también. Creo que cambia una dinámica escolar
y que si todos participamos en el proceso educativo desde la perspectiva de aprendizaje, se enriquece mucho más. Me encantó eso. Eso va a la siguiente pregunta que tengo para ti, que era, ¿qué significa la innovación, ¿no? En un entorno educativo? Entonces yo creo que ya estaba empezando a describir eso precisamente, de que un profe, un director de colegio, quien sea que está trabajando dentro de esa comunidad, tiene que ponerse como al mismo nivel que los estudiantes para que ellos vean que como tú lo haces también, pues yo lo voy a hacer también, o lo tendría que hacer. Yo veo que el profe está probando cosas nuevas, está arriesgando, poniendo una fórmula diferente para que aprendamos mejor. Entonces decimos, bueno, entonces lo voy a aplicar también en mi innovación de día a día. Y eso puede como se dice, autoalimentar, ¿no? Este círculo de mejora, de innovación en el centro educativo. No sé si tienes más para añadir en... Sí, mira, es que innovación, hoy tal vez muchas personas lo entienden como un factor tecnológico únicamente, ¿no? Hay algunas otras que creen que es una disrupción total, ¿no? De lo que es un modelo educativo. Y a veces innovar es regresar a los básicos, ¿no? Que ya tal vez quedan olvidados y se retoman. Para mí la innovación es un proceso y en ese proceso son las preguntas claves que te haces para analizar el entregable finalmente, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo hago así, ¿no? Y este es el resultado. ¿Cuál debería de ser el resultado óptimo, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar dentro de ese proceso? Y en ese proceso tal vez vas a probar cosas nuevas, ¿no? O combinaciones nuevas, o vas a arriesgar ciertas cosas, vas a incluir tecnología que sí es parte, ¿no? Del mundo de innovación hoy, pero lo haces con un propósito. El innovar por innovar, ¿no? Inclusive hay organizaciones que dicen somos orientados a la innovación y innova, pero no existe un propósito, es como una presión, así, ¿no? Ni tienen un sistema muchas veces, ¿no? Así un es. sistema que promueve, ni impulsa, ni cultiva esa acción con sus empleados. Entonces, pues dice, bueno, mucho esto de hablar, pero al final la acción no... No hay sustancia, no hay significado. Exactamente. Entonces yo creo que si tenemos un propósito claro, ¿no? Dentro de ese proceso, entonces sí, pues hace sentido probar cosas, ¿no? Incluir tecnologías, desafiar modelos que habitualmente utilizas, etcétera. Y entonces llegarás a conclusiones, ¿no? Y llegarás a diferentes formas en digamos, entregable, por decirlo así, o objetivo, ¿no? Y creo que ese es realmente el proceso de innovación o cómo se debería de vivir. Y no creo que ese es necesariamente el proceso que hoy se vive de esa manera en la educación. Creo que ahí también vale la pena replanteárselo, ¿no? Claro, claro. No sé si tienes algún caso de éxito a nivel de innovación, pero no tanto a la hora de tecnología, como tú dices. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, hay colegios ya en Europa, en Estados Unidos, que tienen modelos muy diferentes y que no son modelos, ¿no? A veces cuando veía uno en antaño, escuchabas a los papás decir tal vez, pues es que ese modelo está, o sea, es una locura, ya sabes, o está tan lejos de la realidad que no les hacía sentido, ¿no? Yo creo que ahora hay muchos colegios con diferentes metodologías, ¿no? Salones multiedad, ¿no? La manera de estudiar completamente estructurada, ¿no? De muchísimas cosas. Bueno, cosas tan sencillas, debo decir, como la nutrición en las cafeterías, ¿no? Que la nutrición en esa educación y
ahora se preocupan por cuál es el mensaje, qué es lo que les están enseñando en torno a la nutrición, ¿no? Y hay otras que tal vez no. Sí, que no tiene nada que ver con la tecnología, que es lo que comes todos los días y lo que te Sí, Eso. porque concluyeron, ¿no? Tal vez en su proceso de análisis que la nutrición era un factor importante para el bienestar de los niños, ¿no? Sí. Sin radicalizarlo, tal vez, pero que también importaba, ¿no? Y esos básicos, ¿no? Dormir bien, nutrición, ejercicio. Salud mental. Sí, hay gente que regresa a eso y dice, bueno, ¿y entonces qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y empiezan a pues, generar estos cambios propositivos que son pues más ad hoc a la realidad. Si la tecnología te puede ayudar en esa experiencia, ¿no? Y tal vez tienes algo que permite, ¿no? Interactuar al padre, ¿no? Y que lo hace todavía más sencillo, bueno, pues entonces sí tienes ya un proceso de innovación importante. Okay, o que salte, o sea, sí, cuando vean la comida, sabe detectar qué es la comida, qué nutrición lleva y tal, y boom, debería comer. Interactuar, tal vez, ¿no? Con Sí, las para que cosas. sea súper top, pero sí que Sí, sí, sí. eso ya es un paso más, ¿no? De, como tú dices, que innovación no tiene por qué empezar con la tecnología, sino pues tener una base así de cómo podemos comer mejor. Y luego ya, cuando llega un momento de que, vale, le tenemos que dar un toque más, pues añadimos la parte de tecnología. Bueno, hablando de la tecnología, me gustaría también saber si tienes algún ejemplo, un caso de éxito que te lo vas a recordar para siempre dentro de Smart Learning Group, en donde habéis ayudado a encajar, ¿no? Una solución de EdTech con el colegio y funcionó de maravilla. Claro, muchas, con las que hemos trabajado. Por ejemplo, de la experiencia del padre de familia, Okay. ¿no? Se me ocurre un caso de un colegio en el cual pues tenían el email, el app del camión, el app de esto, muchísimos puntos de entrada, muchísima información por distintos canales, ¿no? A veces te llegaba, a veces tenía en los chats, ¿no? De los grupos, las mamás preguntaban muchas veces la misma información, pagabas en otro portal y nosotros trabajamos con una solución que integra de alguna manera todas estas cosas que están en el back office, ¿no? Entonces, el padre de familia tiene solo un login a un lugar donde ahí ve pagos, anuncios, sus chats, el camión, ¿no? ¿Dónde anda el camión? Tu email, entonces todo. Y eso generó una mayor retención, una mucho mejor experiencia de padres de familia y te impacta en todo, ¿no? La comunicación es más efectiva, hay más participación, los retrasos en los pagos son menores. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿no? Es un proceso sin tanta fricción, sin tener que recordar tantas cosas. Entonces es algo tan sencillo, pero el impacto en la experiencia del padre de familia, pues es monumental, ¿no? Wow. Y aunque no es una situación curricular, ¿no? Sin lugar a dudas es una adopción de la tecnología súper positiva. Claro, claro, que como dice la educación, vas mucho más allá que el currículo, que tiene extraescolar, a qué hora recoges el niño, si el profe no está, quién es el profe, qué tareas tiene, si los padres ¿Sí? están participando en también charlas comunitarias con el Sí. colegio, pues un montón de No, hay información. algo muy importante. O sea, la tecnología nos da algo súper importante que es datos, ¿no? Eso es algo innegable. Y yo creo que muchas veces se devalúa eso, ¿no? O no se potencializa su uso en el sector educativo y ahora con todo lo que está pasando, todas estas edutechs y demás, empieza todo este auge del data que es muy valioso en realidad, porque por ejemplo,
con este caso de éxito que te expliqué, Sí. pues antes le llegaba un mensaje, ¿no? Al alumno o al papá o un WhatsApp, pero no, realmente no sabías o no sabes si lo leyeron, ¿no? No sabes cuándo lo leyeron, o qué preferencia tienen, o cuál es el mejor canal, o sea, esencialmente estás de alguna manera escupiendo información, ¿no? Y poniendo portales por aquí, por allá, pero pues sin ningún tipo de métrica o indicador, nada, ¿no? Entonces la tecnología tiene esa enorme bondad en que tal vez aplicando una solución como el caso que acabamos de comentar, es que tú te das cuenta, oye, pero resulta que todos los papás, ¿no? El 80% de mis papás leen los mensajes a las 8 de la noche. Ya sé, y yo los estoy mandando todos a las 7 de la mañana. Exactamente. Resulta que nadie lee el comunicado azul y todos leen el comunicado verde. Bueno, pues entonces ya elimina el azul y enfócate en el verde, ¿no? Resulta que cuando nosotros se los comunicamos así, la gente sí se inscribe, ¿no? Si se lo comunicas asado, no. Entonces, todo eso es una manera muy sencilla de obtener datos relevantes que impactan lo que haces. Y lo impactan no nada más de nueva cuenta. No es nada más para hundirse en datos, sino es ser más efectivos en lo que haces, ¿no? Es utilizar esos datos para hacer más o menos. Es correcto. Y yo creo que el padre de familia que ya está, ¿no? Pues en el mundo, que ya en su trabajo, en otro tipo de situaciones del mundo, pues ya ve esas cosas, se empiezan a frustrar con una industria tal vez que va más lento, ¿no? Y creo que eso es a veces lo que llegó a pasar, que ahorita ya se está trabajando y te digo, toda la industria colabora de distintas maneras, pero sí se frustraban, ¿no? Y decían, pero ¿cómo es posible lo del Zoom de pandemia, ¿no? ¿Cómo es posible que los maestros no saben usar Zoom cuando ya prácticamente todos hace familia ya lo sabían usar, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hubo un poco de fricción del mundo real, ¿no? Y a la velocidad que iba la tecnología y demás, y la velocidad a la que iba en la educación, que era bastante más lenta. Totalmente. Eso va muy bien hacia la siguiente pregunta que tenía de extra, que era ¿cuál es el mayor desafío que tú has encontrado estos últimos años para los centros a la hora de innovar? O sea, no sé si hay algún patrón que has visto. Pues mira, la resistencia al cambio de los equipos siempre es una limitante en toda industria que lleva a cabo un proceso evolutivo, ¿no? Sí. Y eso viene muchas veces de no fomentar una cultura de mejora continua, ¿no? Que es a lo que decía, porque si tú te ves como alumno, pues todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, ¿no? ¿Qué hay afuera? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Entonces, te genera una agilidad mental y adaptativa y demás, que es importante para cualquier cambio, ¿no? Sí. Cualquier cambio, cualquier evolución, cualquier proceso constructivo. Entonces, yo creo que cuando no se tiene ese tipo de cultura organizacional y no tienes suficientes equipos con esa agilidad, pues tienes una resistencia al cambio, ¿no? Claro. Y esa resistencia, pues alenta, y obstruye, entorpece, pues un proceso más orgánico de la adquisición de la innovación. Y lo segundo son los tiempos. La industria de la educación es una industria humana, ¿no? Trabajan con el desarrollo del ser humano, sí. Y muchísimos lo hacen muy, muy bien, pero pues el proceso humano no es rápido, ¿no? Y entonces también se acostumbran a que la adopción de la tecnología y de algunos de estos cambios, pues van más lentos. Y creo que a la velocidad de la necesidad, ¿no? Sí. De las necesidades que nos está empujando el mundo, las realidades, el mercado, los cambios, es más rápido de lo que he observado que va la toma de decisión sí. en la industria educativa. Claro, que quizá
nosotros tenemos que correr un poco más rápido, digamos, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Tienen que tomar más velocidad, más rápidamente, no tener tanto miedo, ¿no? Aventarse a probar cosas un poquito más, ¿no? Más allá, que a veces se prueban cosas con un cambio tan sutil que inclusive es difícil evaluarlo, ¿no? Bueno, y los padres de familia también, ¿no? Aceptar algunas de estas pruebas, entender que también el mundo educativo está evolucionando, porque a veces el mismo padre de familia tiene la noción de que tiene que ser tradicional, ¿no? Se ve mucho, si el hijo no viene con 3 horas de tarea, entonces la escuela no sirve, ¿no? Entonces también el mercado es muy diverso, el del cliente final, que es el padre de familia, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hace a la industria de la educación muy compleja. No, lo es, porque está formada por muchos seres humanos, mucha cultura, tradición de cada No, y persona. gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos del mundo, de formas distintas, también tienen injerencia en el sector educativo. Entonces, tienes todo. Esta es una mezcla de todo y es compleja. Entonces, algunas de las limitantes tienen que ver con esa complejidad natural que a veces no se considera, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, la realidad es que hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Y que uno tiene que encontrar la manera de integrarlo. Y en esa filosofía ya habrá el padre de familia que es para una, ¿no? Porque hay escuelas ahora sí que para todos, dependiendo de lo que opines. Sí. Y tendrás colegios cuya idea va a ser cero tecnología, ¿no? Sí, yo Y eso lo padres he que escuchado, ¿eh? Ya he visto. Sí, sí, me sí, dijo, es que la tecnología, precisamente, vamos en contra, o sea, todo al sí. revés. Y habrá padres de familia que dicen, sí, ya sabes, y luego habrán los otros que dicen, pues cómo es posible que en un mundo tan tecnológico, ¿no? Exacto. Salgan de 18 años y sepan nada de tecnología. Entonces vas a tener los dos, pero sí o sí en ambos modelos van a tener que involucrar algún proceso de innovación. Y también eso van a sobrevivir unos y morir otros, que tal vez no lo sabemos todavía quiénes van a ser, ¿no? Pero tal vez al final los que aplican tecnología pues, sobreviven y los otros no, o viceversa, ¿no? Y que al final dices, bueno, este niño no tiene ninguna ventaja competitiva en el mundo, o sí, ¿no? Pudo desarrollar su creatividad, lo que sea, ¿no? Simplemente socializando, y hay otros que opinan lo opuesto. Sin embargo, pues sí hay cosas que nos dan algo de data, es cuestión de valorar. Eso es lo que hace la educación también compleja, que hay mucho punto de vista, ¿no? No es científico, ¿no? No hay una respuesta absoluta y correcta. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, había escuelas que no enseñaban nada de inglés, ¿no? También en el pasado, por ejemplo, en Latinoamérica, y luego había otras que apostaron de manera temprana a desarrollar el idioma por algunos de estos indicadores. No hubo duda alguna que cuando estos jóvenes se integraron a la fuerza laboral, unos tenían una ventaja competitiva que los otros no tenían, ¿no? Entonces, sí hay que evaluarlo en esos términos también, Sí. porque pues los impacta. No es lo mismo aprender un idioma de manera temprana, ¿no? Y que todo ese tiempo se invirtió en ese aprendizaje, a aprenderlo, no sé, 20 y tantos años, ¿no? Que sí Exactamente. se puede, obviamente, Pero con mucho pero recurso. pues, inversión, Sí. ¿no? Entonces hay que seguir invirtiendo. Ujú. Totalmente, totalmente. Em, Mira, si un colegio, claro, porque no todos los colegios van a tener tu ayuda o el conocimiento que tú tienes. Entonces, ¿qué dirías a un colegio que no tiene a Smart Learning Group, por ejemplo? Paso a paso, el proceso de cómo y dónde puede empezar
a buscar esas nuevas soluciones para su centro? ¿Dónde irías tú normalmente? Sí. Si tú eres un centro, pero tú no tienes esa experta que te quita. Sí. Yo creo que yo voltearía a ver qué hay en tecnología para todos los servicios de periferia de la educación, ¿no? Tal vez admisiones, el área administrativa, todo lo que me vaya a optimizar esos procesos alrededor de ello. Y al centro, al corazón de la educación, que es la parte curricular, probaría voltear, o sea, estas ya ideas propias, ¿no? Un poquito ver más el bienestar del alumno, ¿no? Sus emociones, el desarrollo de habilidades creativas, de resolución de problemas, todo eso como prioritario, y ya sobre eso, ir tejiendo pues el conocimiento general, el conocimiento aplicado, el conocimiento especializado. Entonces pueden usar lo que ya tienen, es solo cambiar tal vez el orden, las prioridades y probar distintos tipos de modelos. Pero para empezar, Sí. y poder mejorar la experiencia general del colegio, yo empezaría con lo que está alrededor, ¿no? Que sería, pues tal vez hay sistemas nuevos. ¿Sabes qué? Voy a tomar un paso atrás. Yo empezaría por tener a alguien en mi escuela dedicado a saber qué hay nuevo y qué está pasando. Una de las dificultades más grandes con los colegios es que le den cita a alguien nuevo, ya sabes, que escuchen. Y es más, es muy frecuente que te digan, no nos interesa, a nosotros no nos interesa saber nada nuevo, ¿no? Si eres una empresa, no, nos hablan todo el tiempo, no nos interesa. Eso es absolutamente incorrecto, ¿no? Yo digo, es una locura. Al contrario, el primer paso que yo diría es tener a alguien en tu organización que todo el tiempo está tomando esas citas y averiguando qué hay, qué nueva EduTech viene, qué nuevo modelo hay. A ver, que al contrario, que todo mundo nos diga qué es lo que hay nuevo, qué es lo que está pasando, y ya eso pues se puede digerir en propósitos y objetivos, ¿no? Tal vez queremos mejorar la comunicación con padres de familia, bueno, hasta estas opciones. Queremos, oye, ¿qué crees? Mira, no sabía que podíamos optimizar nuestros gastos administrativos de esta y esta manera. Ah, bueno, pues aquí hay versiones para administración, ¿no? Sí. Pero si no hay alguien dedicado a aprender qué es lo que está pasando en el mundo educativo, entonces creo que fallamos. Entonces yo te diría, el paso número 1, alguien que haga eso, y el paso número 2, invertir en ello, en el sentido de que mucho de la entidad educativa está acostumbrada a que les regalen también cursos, les regalen esto, les regalen el otro, y creo que al contrario tendrían que amarrar sus capacitaciones de estos propósitos, ¿no? De estas nuevas cosas, y estar preparados para designar parte de su presupuesto al desarrollo de sus equipos. Entonces, pues si doy un consejo es que pongan a esa persona para estar aprendiendo qué está pasando en el mundo. Como un Innovation Officer, algo así. Sí, puede ser un Innovation Officer. Recoge a lo mejor todos los problemas que existe dentro del centro. Cada semana o cada 2 semanas habrá una reunión donde recopila una lista de, vale, problema 1, 2, 3, 5, 6, 7, y luego eso, que se va a escuchar este podcast o a Google, sí, y ver si hay algún tipo de solución. Mira, yo tengo una pregunta, pero más personal, porque yo siempre estoy también pensando en innovación, evidentemente, porque eso es lo que hago en mi día a día. Tú sabes, yo sé que existe como un portal, solo un portal que yo conozco, que tiene como una lista de tecnologías para la educación, para que tú como centro puedes ir y fácilmente encontrar lo que necesites. ¿En tu experiencia conoce que haya más tipo portal de este tipo o sí hay, sistema para ayudar a estos centros? Sí hay,
pero en ninguno es completo, ya sabes, o sea, si ves a uno le faltan unas empresas, al otro le faltan otras, es más a veces como los listados de cuáles son los colegios top, ¿no? Que te genera el contenido, tal vez alguna persona que se dedica a hacer estos listados, pero que pues evidentemente tiene, pues aquellos también con quien tiene convenio o quien adquiere ese servicio, ¿no? Para tener esa visibilidad. Hay muchísimos, creo que también es una labor, grande el tener a todas las soluciones que hay en el mercado. Claro. Pero creo que sería interesante, que alguien, ¿no? Pudiese generar, Claro. pues, esto. Porque justo ayer estuve hablando con profes, porque fui a dar una formación de cómo crear contenido de VR no para el marketing, es lo que hago yo, pero Uh-huh. para el tema de enseñanza. Educativo, sí. Exactamente. Y estuvimos hablando y lo que yo pienso es que, claro, no, los profesores o el colegio no tienen mucho tiempo para estar recopilando los problemas y luego encima tengo que ir a testear todas las soluciones que Sí. existen en el mundo. Entonces, estaba pensando que imagínate que tenga una IA como ChatGPT, pero muy específico para la educación y innovación, donde tú puedes describir el problema que tú tienes, de dónde eres y cuánto presupuesto tienes y en qué fecha pretendes ejecutar este proyecto. Y te va a decir una lista de, mira, en México existe esto, en Muy Inglaterra interesante. algo así, ¿no? Debería Sí, inventar algo. pues les facilitaría en los colegios lo que menos tienes tiempo, ¿no? Entonces, eso pues obviamente optimizaría su tiempo. Yo creo que cualquier colegio abierto también a la tecnología, la mayoría de las edutechs te buscan, ¿no? De una u otra manera te buscan. Ellos te buscan. Es que cuesta, ¿no? Cuesta llegar, cuesta la cita, o sea, no es tan fácil como otras industrias en que pues tienes un sistema, playbook, ¿no? Claro. De tecnología en que tal vez si le hablas a 10 personas, no sé, un 20% va a Eso, responder marketing el digital, cliente o el algo embudo. así. Sí, 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 sí. Sí. No, la educación resiste un poco eso y creo que ese es el primer paso sin lugar a dudas, ¿no? Y a veces no es contratar a alguien más, ¿no? Tal vez hay colegios que no van a contratar a alguien más, pero bueno, en esos casos, pues tal vez el director académico puede recibir, ¿no? Un día al mes, no sé, un día cada 15 días, pues a todos los que le han hablado y el de comunicaciones, o sea, que se delegue también, también podría ser, pero yo creo que esa resistencia inicial, ¿no? Esa falta de apertura inicial, no le genera un beneficio No, a la educación, al contrario. claro, no, ninguno, ninguno. Y muchas veces yo veo muchas veces que o sea, vean más problemas que hay soluciones. Siempre hay una excusa. Por ejemplo, si tú le dices, sí, sí, existe una solución, te van a decir, pero es que el director no van a poner ese dinero o tiene una ley que impide eso. En vez de intentar trabajar, ¿no? ¿Dónde Pero ve qué podemos? importante lo que estás diciendo, ve qué importante lo que estás diciendo. Porque en un mundo donde todo el data, todos los estudios, todo nos arroja la importancia de la resolución del problema. Si no tienes una cultura orientada a la resolución de problemas, sino simplemente a la detección de problemas, ¿qué tipo de aptitudes estás produciendo en los niños? Exactamente. Eso es muy importante porque a veces, pues como dices tú, vemos culturas no tecnológicas, ¿no? En un mundo de tecnología. Vemos culturas, y no es que estoy abogando porque se meta la tecnología totalmente en las escuelas, sí creo que tiene que haber enseñanza de tecnología a veces a partir de cierta edad, con cierto propósito, pero
pero también tiene que ver mucho esa cultura, digamos, organizacional, por decirlo así. Si tienes personas que no saben resolver problemas, ¿no? ¿Cómo van a facilitarlo? ¿Cómo van a enseñarlo? ¿No? Es que no hay creatividad, sino que me tienes que dar como docente exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, todos esos modelos creo que son los que se tienen que desafiar. Sí, en este podcast he hablado con algunos entrevistados, guests, que está haciendo sus proyectos para cultivar ese espíritu emprendedor, no para que haga una empresa, simplemente Sí. para que haya más jóvenes, niños, que son capaces de resolver problemas. Y ahora pensando, ¿no? Lo que debería hacer a lo mejor es tener una rama para los adultos, los seniors, los líderes de educación, ¿no? Para que sea como en inglés, trickle down sistema de que vale como el líder de este colegio y todos los profesores tienen esa mentalidad gracias a X proyecto, pues ahora vamos a trabajar en la innovación de todo tipo para que los alumnos también nos sigan ese paso, ¿no? Pero si regresa a lo que te comenté. Si uno busca la mejora continua y uno se ve envuelto dentro de un proceso de aprendizaje como alumno, Sí. ¿no? Como estudiante de la vida, todos somos estudiantes de la vida finalmente, constantemente la perspectiva cambia, disminuye obviamente la resistencia porque pues tienes el interés de pues aprender, ¿no? O ver qué es al menos, ¿no? Eso nos permite tener la elasticidad mental, por decirlo así, la flexibilidad mental para desafiarnos a nosotros mismos también, ¿no? Y decir, bueno, no sé todas las respuestas, no es blanco y negro, y si observo que necesitan mayor creatividad, ¿no? Lo que es, pues, creatividad, resolución de problemas, ¿no? El desarrollo del criterio, Buena ¿no? comunicación. Comunicación, todas estas Cs que vienen ya mencionándose, pero que tampoco los tendré que mencionar, ¿no? Yo hace años y yo y millones y tú seguramente dices, claro, o sea, la verdad nos faltó más, no sé, saber comunicarnos de manera clara y asertiva, nos faltó tal vez más, elementos de confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces todos estos factores, son muy importantes, pero la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo los enseñamos mejor? ¿Cómo se puede desarrollar de una manera en la que también adquieras el conocimiento, ¿no? Es en el cómo. Y eso, los profesores son competentes para desarrollar eso si se plantean esa problemática. Pero en lugar de eso, muchas veces están, pues, enfocados en los limitantes. Y eso, pues, no nos permite avanzar. Y tampoco enseñarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Para cerrar esta entrevista, me gustaría saber simplemente cuál es tu próximo objetivo, tanto para ti y para la empresa. ¿Tienes algún proyecto en ruta, en camino, que podría compartir con nosotros? Sí, nosotros, ahorita estamos trabajando para expandir nuestras soluciones tecnológicas en Latinoamérica, ¿no? Acabamos de cerrar un partnership con Algeduc en Chile, y estamos haciendo un desarrollo propio, ¿no? Que busca precisamente desafiar algunos de estos modelos. Es un proyecto bastante interesante. Ya te contaré de él cuando esté un poquito más avanzado. Y seguir trabajando con founders, con edutechs, para precisamente con toda la experiencia que tenemos trabajando con colegios, ayudarles a tener un acercamiento más efectivo. Perfecto, perfecto. Oye, muchas gracias, Natasha, por estar aquí en The Polo Lam Experience. De verdad que tú ya sabes que estamos trabajando juntos también para... Yo creo que es como una manera de dar esperanza.
¿no? A los colegios. En vez de darle miedo de eso, hoy vais a cerrar si no hace esto, pues en cambio de eso le vamos a dar esperanza de decir, mira, aquí hay algo mejor que podéis adquirir para que todos estén más contentos con el sistema, ¿no? No, y emocionante, ¿no? No es algo a lo que hay que huirle, en realidad es súper interesante, súper emocionante. Cuando uno lo ve, las distintas cosas en práctica, pues es un proceso que motiva, ¿no? Todo el mundo colabora, hay cosas que sí salen, hay cosas que hay que modificar, pero al final del día creo que es un proceso optimista. Exactamente. Entonces, muchas gracias, Natasha, y espero verte en otro podcast, seguramente cuando salga proyectos nuevos como lo que me acabaste de comentar y más, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Polo, a ti y a tu audiencia, y claro que sí, seguiremos platicando.